El papel estaba en mi mano, pero parecía que era mi corazón el que había desgarrado en 1000 pedazos. El terreno que mi padre me dejó, que guardé como si fuera oro por más de 40 años, ahora iba a servir para mostrarle a mi hijo que la ingratitud tiene precio. Mi nombre es José Valadez. Tengo 70 años a cuestas y pasé toda la vida levantando paredes para otros como albañil aquí en Guadalajara. No me arrepiento, no. Trabajé duro, crié a mi hijo y logré guardar el único bien que mi padre me dejó. Un pedacito de tierra en las afueras de la ciudad. No era gran cosa para los estándares de hoy, pero para mí era un tesoro. Era el recuerdo de mi viejo. Era la prueba de que un día tuve un padre que se preocupó por mí. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Deja en los comentarios de dónde estás viendo y qué hora es cuando estás viendo. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Es bueno saber que hay gente escuchándome, porque esta historia aquí me duele en el alma hasta hoy, pero creo importante compartirla para que otros padres no pasen por lo que yo pasé. Toda la vida soñé con ver a mi hijo Felipe crecer, formar familia y prosperar más que yo. Trabajé bajo sol y lluvia. Ahorré cada centavo. No bebía, no fumaba, no gastaba en tonterías. Todo para darle a mi niño lo que yo no tuve. Estudios, ropa buena, chance de ser alguien en la vida. Y lo logré. Mi Felipe se tituló, consiguió buen trabajo, se casó con muchacha de familia bien. Me sentía el hombre más realizado del mundo, aún con mis manos callosas y la columna toda torcida de cargar bultos de cemento. Pero ya saben cómo es, ¿no? A veces uno planta una semilla y nace otra planta bien diferente. Lo que no imaginaba es que mi propia sangre me iba a enseñar la lección más dura de mi vida. Una lección sobre gratitud, sobre valor, sobre lo que realmente importa en esta vida. Y fue justamente ese terreno, ese pedazo de tierra que guardé con tanto cariño, el que acabó mostrando quién era quién en esta historia. ¿Quieren saber cómo un simple pedazo de tierra se volvió el centro de una tormenta que cambió la vida de toda mi familia? Entonces continúen conmigo que les voy a contar todo, sin esconder nada. Nací en 1955, en un lugarcito llamado Atotonilco, a unos 40 kilómetros de aquí de Guadalajara. Mi padre, Antonio Valadez, era hombre sencillo, trabajaba con cultivos, pero tenía un sueño de ver a su hijo prosperar en la capital. Recuerdo como si fuera ayer cuando me decía, José, el estudio es lo que te va a hacer gente grande. Pero la vida en el pueblo era dura de más y la escuela era lujo para quien podía quedarse sin trabajar. A los 12 años ya estaba ayudando a mi padre en la faena. A los 15, un tío me trajo a Guadalajara para aprender el oficio de albañil. Fue difícil al principio. Dormía en un cuartito en el fondo de su casa. Me levantaba a las 4 de la mañana, tomaba 3 camiones hasta llegar a la obra, pero aprendí rápido. Mis manos eran firmes, ponía atención a todo, y pronto estaba asentando el ladrillo mejor que muchos albañiles experimentados. Cuando mi padre falleció en 1978, solo dejó 2 cosas, un reloj de bolsillo antiguo que era de mi abuelo y un terreno pequeño aquí en la periferia de Guadalajara. En esa época, aquello no valía casi nada. Era monte, polvo y promesa, pero él lo había comprado con el sudor de su frente, vendiendo lo que cosechaba del campo por años, juntando peso por peso. Un día esto aquí va a valer oro, mijo, me decía. Y yo le creí. Por esa época ya me había casado con Teresa, mujer fuerte y dedicada, que aguantó conmigo apuros que solo Dios sabe. Vivíamos de renta en un jacal sencillo, pero éramos felices. En 1980, Dios bendijo nuestra unión con la llegada de Felipe, nuestro único hijo. Teresa quería más hijos, pero las complicaciones en el parto de Felipe casi se la llevan. Y los doctores dijeron que ya no podía embarazarse. Ah, pero ese niño era toda nuestra vida. Desde pequeño, despierto, inteligente, todo lo que agarraba lo aprendía rápido. En la escuela solo había elogios, y yo, viendo eso, me juraba a mí mismo que le iba a dar todo lo que yo no tuve. Doblé la carga de trabajo, agarraba obra tras obra, hacía chambas los domingos y días festivos.
Teresa cosía para afuera, lavaba ropa para otros, todo para juntar dinero para los estudios del niño. ¿Y el terreno? Bueno, podría haberlo vendido muchas veces. Conforme Guadalajara fue creciendo, esa región que era solo monte comenzó a valorizarse. Hubo época que pasé a puro bravo y corredores tocaban la puerta ofreciendo dinero que para mí parecía una fortuna, pero siempre rechazaba. Esto es la herencia de Felipe, le decía a Teresa. Es el único bien que vamos a poder dejarle a nuestro hijo. Felipe creció. Estudió en escuela buena porque yo hacía trabajo gratis en la casa de los directores a cambio de beca. Cuando llegó la hora del examen de admisión, pasó en administración en una universidad particular. Fue uno de los días más felices de mi vida. Recuerdo que lloré escondido en el baño para que nadie me viera. Un baladés en la universidad. Mi padre estaría tan orgulloso. Para pagar la universidad, vendí el reloj de mi abuelo para dar el enganche. Y después trabajaba en 2, a veces 3 lugares diferentes. Teresa se enfermó en esa época. Comenzó con problemas del corazón. Enfermedad hipertensiva, dijo el doctor. La presión no le bajaba de ninguna manera. Aún así siguió trabajando porque su sueño también era ver a Felipe titulado. Felipe se tituló en 2005. ¿Qué fiesta hicimos? Junté dinero por un año para dar una fiestecita sencilla, pero él ni quiso. Prefirió celebrar con los amigos de la universidad, gente fina, como él decía. En esa época ya había comenzado a cambiar. Hablaba diferente, se vestía diferente. A veces me daba cuenta que se apenaba cuando me presentaba a los amigos. Creo que mi modo sencillo, mis manos callosas, mi habla de hombre del pueblo no combinaban con el mundo que él estaba construyendo. Fue en 2014 que Felipe conoció a Patricia, muchacha bonita, educada, familia con dinero. El papá de ella era dueño de una constructora mediana aquí de la región. Ironía del destino. Yo que levanté tanta pared en la vida, ahora mi hijo se iba a casar con la hija de un constructor. Solo que desde el principio sentí que algo no cuadraba bien. Patricia me miraba como si fuera un bicho raro. Mal disimulaba la molestia cuando yo abría la boca para decir cualquier cosa. Teresa no llegó a conocer bien a Patricia. En 2015, su corazón no aguantó. Una insuficiencia cardíaca se llevó a mi compañera de vida. Fue como si me arrancaran un pedazo. Me quedé solo viviendo en el mismo jacal de siempre, que ahora parecía grande de más sin su presencia. Felipe se alejó más después de que su madre se fue. Venía a visitarme de vez en cuando, siempre con prisa, siempre viendo el reloj. Patricia casi nunca venía con él. Cuando se casaron en 2018, hice el mejor regalo que podía. Le ofrecí el terreno a Felipe para construir su casa. Era todo lo que tenía, pero me alegré de darlo. Al fin y al cabo, para eso lo había guardado todos esos años. La boda fue elegante, cosa de revista. Me sentí como pez fuera del agua, pero me tragué la incomodidad. Yo era el papá del novio, después de todo. El papá de Patricia pagó casi todo, y yo solo pude contribuir con un recuerdito para los invitados que yo mismo hice. Portarretratos de madera tallada, cada uno con más de 2 horas de trabajo. Muchos fueron dejados en la mesa, olvidados. Eso dolió, pero no dije nada. En 2020, Felipe comenzó a hablar sobre construir una casa. Él y Patricia vivían en un departamento rentado y su sueño era tener casa propia. Fue cuando mencioné nuevamente el terreno. Sus ojos brillaron, pero no de la manera que yo esperaba. Era un brillo diferente, calculador. Esa misma semana me invitó a almorzar en un restaurante caro. Nunca voy a olvidar ese día. Papá, ¿podría transferir el terreno a mi nombre? Así es más fácil conseguir financiamiento para el proyecto de la casa. No lo pensé 2 veces. Al día siguiente, fuimos al notario y firmé la donación. El terreno de mi padre ahora sería el hogar de mi hijo. El ciclo estaba completo. Me sentí realizado, como si hubiera cumplido una misión. Mi sacrificio de décadas finalmente dando fruto. Solo no imaginaba que 2 días después mi mundo se iba a voltear de cabeza y que esa firma sería el comienzo del capítulo más doloroso de mi vida. 2 días después de firmar esa donación,
Estaba sentado en el portal de mi jacal, tomando un café negro sin azúcar, como siempre hice toda la vida. Felipe me había dado un celular de regalo en la pasada Navidad. «Papá, necesita modernizarse», me decía. Yo apenas sabía usar ese aparato, pero había aprendido a entrar al tal Facebook e Instagram para ver las fotos que Felipe subía de vez en cuando. Era mi manera de seguir su vida, ya que las visitas eran cada vez más raras. Esa tarde abrí su Instagram como de costumbre. Fue como recibir un golpe en el estómago. Lo primero que vi fue una foto de mi terreno, mi no, ahora de Felipe, con un letrero de construcción residencial clavado en la entrada. Hasta ahí nada extraño. Era lo esperado, pero fue la descripción lo que me dejó sin aire. Casa para mi suegra y mi esposa, solo personas que realmente quiero. Leí eso unas 10 veces, tratando de encontrar alguna mención a mí, algún agradecimiento, cualquier cosa. Nada. Era como si ese terreno hubiera caído del cielo o como si él lo hubiera comprado con el sudor de su trabajo. Ni una palabrita sobre el padre que ahorró toda la vida, que guardó ese pedazo de tierra por más de 40 años, que sacrificó todo para darle estudio y comodidad. Mi mano temblaba sosteniendo el celular. Mis ojos se llenaron de agua. No era por la tierra en sí, entiéndanme bien. Era por el desprecio, por la ingratitud, como si todos los sacrificios que hice no valieran nada, como si yo fuera apenas un viejo insignificante que no merecía ni un gracias. Seguí viendo las fotos. Había varios de ellos celebrando con champán en el terreno. Felipe, Patricia, los papás de ella, algunos amigos, todos brindando por el nuevo comienzo. En los comentarios, mensajes de felicitaciones y Patricia respondiendo a un comentario de su mamá. Por fin vamos a tener un lugar decente que llamar nuestro, lejos de esa colonia horrible donde vive José. José, ni suegro o papá de Felipe, apenas José, como si fuera un extraño cualquiera. La colonia donde vivía era sencilla, claro, pero era donde había criado a mi hijo con tanto amor. Era donde Teresa y yo habíamos construido nuestra vida ladrillo por ladrillo. Horrible. Esa palabra se quedó martillando en mi cabeza. Dejé el celular de lado y me quedé viendo a la nada, sintiendo un vacío que ni cuando Teresa murió había sentido. Era diferente. Cuando perdemos a alguien por muerte, el dolor es terrible, pero sabemos que no fue por elección. Pero perder a alguien que está vivo por ingratitud, por desprecio, eso duele de una manera que ni se puede explicar. Pasé toda la noche despierto. De madrugada, recordé algo que el notario había comentado en la oficina. El proceso de transferencia del terreno tardaba algunos días en completarse. Había una ventana de tiempo donde yo todavía podía cancelar la donación, ya que no había sido oficializada en los registros. Temprano en la mañana tomé mi decisión. No fue por coraje, aunque estaba dolido. Fue por justicia, por respeto propio. Un hombre puede dar todo lo que tiene, menos su dignidad. Esa tierrita era el único bien que tenía en la vida, la única cosa que mi padre me dejó, y no iba a permitir que me dieran la espalda como si no fuera nada. Tomé el primer camión al centro y fui directo al notario. El mismo escribano me atendió, un muchacho joven, más atento. «Don José, ¿está seguro? Una decisión así puede causar problemas familiares». «Mijo, la familia ya tiene problemas. Esto aquí es solo consecuencia». Firmé la cancelación de la donación. El terreno seguía a mi nombre, pero ahora necesitaba decidir qué hacer con él. Fue cuando recordé a Arlindo. Arlindo Pereira era un muchacho que conocí hace unos años, en 2016, en una obra grande donde yo estaba trabajando como encargado de albañiles. Llegó medio arisco, con fama de problemático. Más tarde descubrí que él y Felipe habían estudiado juntos en la secundaria y que habían tenido una rivalidad fea. Felipe nunca entró en detalles, pero por lo que entendí, Arlindo venía de una familia aún más humilde que la nuestra y sufría bullying en la escuela. En una de esas, él y Felipe pelearon y quedó una enemistad. El destino tiene esas ironías. Mientras mi hijo siguió la carrera en oficina con aire acondicionado, Arlindo se había vuelto albañil, pero no un albañil cualquiera. El muchacho tenía talento.
Aprendía rápido y pronto se volvió mi brazo derecho en las obras. Con el tiempo, fuimos desarrollando una amistad. Él me respetaba como a un padre, escuchaba mis historias, pedía consejos, traía un cafecito cuando veía que yo estaba cansado. A veces, los fines de semana, aparecía en mi casa con una vianda que su esposa había preparado, preocupado de que no me estuviera alimentando bien después de quedarme viudo. Don José, usted me enseñó más que mi propio padre. Si hoy puedo comandar un equipo, fue por usted. Esas palabras valían más que dinero para mí. Era el reconocimiento que nunca recibí de mi propio hijo. Ese mismo día que cancelé la donación, le hablé a Arlindo. Vino corriendo, pensando que me había pasado algo grave. Don José, ¿está todo bien? ¿Se siente mal? No, mijo, necesito platicar un asunto serio. Ahí mismo, en mi portal sencillo, le conté toda la historia. Le mostré las fotos, la descripción, los comentarios. Arlindo se puso rojo de coraje. Perdone que hable así de su hijo, don José, pero Felipe siempre fue así. Allá en la escuela ya era creído, siempre queriendo quedar bien, pasando por encima de otros. Respiré hondo y fui directo al punto. Arlindo, quiero transferirte el terreno. Abrió los ojos, casi se ahogó con el café. ¿A mí? Pero, don José, es la única cosa que tiene. Justamente por eso, quiero que sea para alguien que lo valore, que construya con sus propias manos, con sudor y honestidad, que recuerde de dónde vino y agradezca lo que recibió. Arlindo trató de rechazar varias veces. Dijo que no podía aceptar algo tan valioso, que debería pensarlo mejor, que tal vez Felipe cambiaría. Pero yo estaba decidido. Mira, mijo, no es gratis. Tengo dos condiciones. Me miró todavía aturdido. Primera, vas a construir tu casa ahí con tus propias manos, como yo habría hecho si hubiera podido. Segunda, cuando ya no pueda valerme por mí mismo, me das un cuartito en el fondo para pasar mis últimos días. Sus ojos se llenaron de agua. Apretó mi mano con fuerza. Don José, juro por lo más sagrado, ese terreno se va a volver una casa de familia de verdad, y usted siempre va a tener lugar en ella, no en el fondo, sino en la sala, como un padre. Al día siguiente, volvimos al notario. El escribano no escondió la sorpresa, pero preparó los documentos. Firmé la transferencia del terreno a Arlindo Pereira. Estaba hecho. Le pedí a Arlindo que no le contara nada a Felipe por el momento. Quería que mi hijo se enterara por su cuenta, que sintiera el peso de la elección que había hecho cuando decidió tratarme como una nada. Una semana pasó. Yo seguí mi vida normalmente, yendo a trabajar en las pequeñas obras que todavía agarraba, a pesar de la edad. El celular sonó un martes en la mañana. Era Felipe. Por primera vez en mucho tiempo me estaba hablando. Papá, ¿qué historia es esa de que canceló la donación del terreno? Su voz estaba alterada, casi gritando. Respiré hondo antes de responder. Buenos días para ti también, hijo. No venga con ironías. La constructora de mi suegro ya iba a empezar las cimentaciones. Ya habíamos aprobado el proyecto. ¿Cómo pudo hacerme esto? Noté que decía hacerme esto, no hacernos esto. Como si Patricia ni existiera en esta historia, como si fuera solo sobre él. Felipe, vi tu publicación en Instagram. Casa para mi suegra y mi esposa, solo personas que realmente quiero. Ni una palabra sobre tu padre que guardó ese terreno toda la vida para ti. Hubo un silencio del otro lado. Ah, papá, es solo un post de redes sociales, no significa nada. Para mí significa, hijo, significa todo. Está haciendo tormenta en un vaso de agua. Era solo un post tonto. Y el comentario de tu esposa llamando a mi colonia horrible, eso tampoco significa nada. Otro silencio. Después su voz cambió, se volvió más calculada, más fría. Mira, papá, perdón si los lastimamos. No fue la intención, pero ahora necesitamos resolver esto. Puede rehacer la donación y prometo que los vamos a incluir más. Los vamos a visitar más. Era como escuchar a un vendedor negociando. No había sinceridad en esa voz, solo interés. Hijo, el terreno ya no es mío. ¿Cómo que ya no es suyo? ¿Lo vendió?
No, se lo doné a Arlindo. El silencio que siguió fue diferente, pesado, cargado. Cuando habló de nuevo, su voz era irreconocible. ¿A Arlindo? ¿A ese Arlindo? ¿Le dio mi terreno a mi mayor enemigo de la escuela? ¿Se volvió loco? No es tu terreno, Felipe. Nunca fue. Era mío, de tu abuelo antes que mío, y ahora es de quien realmente lo merece. Se va a arrepentir de esto, viejo ingrato. Voy a impugnar esa donación. Voy a probar que no está en condiciones mentales. La llamada terminó con él gritando amenazas. Me quedé ahí con el celular en la mano, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por ver en lo que se había convertido mi hijo. Alivio por haber hecho lo que era justo. 3 días después, un viernes por la tarde, yo estaba ayudando a Arlindo a hacer las mediciones en el terreno cuando un carro importado se detuvo de golpe frente al portón. Era Felipe, acompañado de Patricia y su papá, un hombre corpulento de traje caro que solo había visto en la boda. Felipe salió del carro cerrando la puerta de un golpe, visiblemente alterado. Vino hacia mí, señalando con el dedo. Viejo hijo de... Arruinó todo. ¿Sabe cuánto dinero perdimos con proyecto, con planificación? Arlindo se puso delante de mí. Oye, baja ese tono. Estás hablando con tu padre. Felipe empujó a Arlindo y vino hacia mí. Me dio un empujón en el pecho que casi me tira. Ese viejo no es mi padre. Es un traidor, un ingrato. Después de todo lo que hice por él. Los vecinos comenzaron a salir a las ventanas, atraídos por los gritos. Patricia se quedó en el carro, solo observando con una sonrisa de lado. El suegro de Felipe trataba de calmar la situación, pero sin mucho empeño. Felipe, vamos a resolver esto como gente civilizada. Tu padre puede estar senil. Vamos a hablar con un abogado. Eso me dolió más que el empujón. Senil como si fuera un viejo chocho que no sabía lo que estaba haciendo. Felipe siguió gritando, diciéndome de todo. Dijo que nunca había sido un buen padre, que lo había criado en la pobreza por incompetencia, que su madre había muerto por falta de dinero para tratamiento adecuado. Cada palabra era una puñalada en mi corazón, pero no reaccioné. Me quedé ahí en silencio, viendo al hombre que un día fue mi niño, el bebé que arrullé en las noches de fiebre, el muchachito al que enseñé a andar en bicicleta, el joven por quien sacrifiqué todo. Fue Arlindo quien llamó a la policía. Cuando llegó la patrulla, Felipe estaba fuera de sí, rompiendo las estacas de demarcación que habíamos puesto en el terreno. Los policías, 2 muchachos jóvenes, trataron de calmarlo, pero él se fue encima de uno de ellos también. No saben con quién están tratando. Mi suegro conoce al comandante. Voy a acabar con la carrera de ustedes. Fue la gota que derramó el vaso. Lo esposaron y lo metieron en la patrulla por desacato y amenaza. El papá de Patricia trató de intervenir, pero cuando los policías mencionaron que podían llevárselo también, el hombre se echó para atrás rápidamente. Arlindo mostró los documentos del terreno, comprobando que era el propietario legal. Los policías hicieron un reporte y se llevaron a Felipe. Patricia y su papá se subieron al carro importado y se fueron sin ni siquiera voltear a ver. Me quedé ahí parado, con lágrimas en los ojos, viendo la patrulla alejarse llevándose a mi único hijo. Una vecina, doña Sida, que conocía a nuestra familia desde hace años, vino a abrazarme. Don José, qué tristeza. ¿Cómo un hijo puede tratar así a su padre? No tenía respuesta para esa pregunta, solo un vacío en el pecho y la certeza de que nada sería como antes. Después de ese episodio, supe que Felipe pasó la noche en la delegación. Su suegro logró liberarlo a la mañana siguiente, pagando fianza. No recibí ninguna llamada, ninguna visita. Era como si hubiera muerto para mi hijo. Las semanas fueron pasando. Arlindo comenzó a trabajar en el terreno los fines de semana. Yo iba a ayudar en lo que podía, a pesar de la edad. Era bueno sentir el olor de la tierra, manipular las herramientas, ver un sueño tomando forma ladrillo por ladrillo. En una de esas tardes de trabajo, recibí una notificación judicial. Felipe estaba impugnando la donación, alegando que yo no estaba en pleno goce de mis facultades mentales cuando hice la transferencia a Arlindo,
Quería una evaluación psiquiátrica y la anulación de todos los documentos. Eso me dejó destrozado. No bastaba la humillación, la ingratitud. Ahora mi propio hijo quería declararme loco. Me senté en la banqueta del terreno con ese papel en la mano, sintiendo el peso de cada palabra. «No se preocupe, don José», dijo Arlindo, sentándose a mi lado. «No va a lograr. Usted está más lúcido que mucha gente joven por ahí». Pero la preocupación estaba ahí. Yo era apenas un viejo albañil semijubilado. Felipe tenía al suegro influyente, dinero para abogados caros. ¿Cómo iba a luchar contra eso? Fue en ese momento que se encendió una luz en mi memoria. Recordé algo que podría cambiar todo. Cuando volví a casa ese día, fui directo a mi cuarto. En el fondo del ropero había una caja de zapatos vieja donde guardaba documentos importantes. Revolví todo hasta encontrarlo. Un sobre amarillento por el tiempo con el timbre del notario. En 2010, cuando comencé a tener problemas de salud, presión alta, dolores en la espalda, me preocupé por el futuro del terreno en caso de que algo me pasara. En esa época, Felipe estaba terminando la universidad y temía que, sin experiencia, pudiera vender la tierra por cualquier valor a especuladores. Entonces, busqué un abogado e hice un documento, una especie de condición para la futura donación. Cualquier transferencia del terreno a Felipe solo sería válida si él mantenía la propiedad por al menos 5 años o construía una residencia familiar en él. De lo contrario, yo o mis herederos podríamos revocar la donación. El documento había sido registrado en notaría con todas las formalidades legales. Era mi as bajo la manga, mi garantía. Mostraba que lejos de estar senil, siempre fui cuidadoso y previsor con mi único bien. Al día siguiente llevé ese documento al doctor Jerónimo, un abogado que había conocido años atrás cuando hice unos trabajos en su casa. Ya estaba jubilado, pero aún daba consultas para casos especiales. «Don José, esto lo cambia todo», dijo después de examinar el papel. «Esto prueba que siempre fue muy consciente sobre el destino de su patrimonio. Además, tenemos las publicaciones de redes sociales de su hijo que demuestran claramente que no tenía intención de honrar el propósito familiar del terreno». El doctor Jerónimo aceptó representarme por un valor simbólico. Dijo que tenía admiración por trabajadores como yo y no soportaba ver hijos faltando el respeto a padres ancianos. La audiencia fue programada para 2 semanas después. En ese intervalo, Arlindo tuvo una idea brillante. Habló con varios colegas albañiles, pintores y carpinteros que habían trabajado conmigo a lo largo de los años. Casi todos tenían historias sobre cómo les había enseñado el oficio, cómo era justo y honesto en las obras, cómo ayudaba a quien necesitaba. «Don José, vamos a mostrarle al juez quién es usted de verdad. No un viejo senil, sino un hombre respetado por toda la comunidad». El día de la audiencia, me vestí con mi único traje social, un traje viejo que usé en la boda de Felipe. Estaba apretado, gastado en los codos, pero era lo mejor que tenía. El doctor Jerónimo me tranquilizó, diciendo que lo que importaba era la verdad, no la apariencia. Cuando llegamos al juzgado, tuve una sorpresa que me dejó sin palabras. En el pasillo de espera había al menos 30 hombres, todos de pie. Albañiles, peones, maestros de obras, pintores, electricistas, gente con la que trabajé toda la vida. Todos vestidos de la mejor manera que podían, algunos claramente incómodos en ropa que no acostumbraban usar. Claudio, un maestro de obras que conocí en 1985, vino a abrazarme. «Vinimos a dar solidaridad, don José. Nadie se mete con nuestro maestro». Lágrimas vinieron a mis ojos. Esos hombres habían dejado de trabajar, perdido un día de salario que muchos no se podían dar el lujo, solo para estar ahí conmigo. Del otro lado del pasillo vi a Felipe, Patricia y su suegro, junto con un abogado de traje impecable. Felipe desvió la mirada cuando me vio. Patricia susurró algo al oído de él, riéndose discretamente al ver mi traje gastado. Cuando comenzó la audiencia, el juez, un hombre de mediana edad, con mirada severa, se extrañó de la cantidad de personas queriendo acompañar el caso.
El doctor Jerónimo explicó que eran testigos de mi carácter. El abogado de Felipe habló primero. Con palabras rebuscadas, pintó un cuadro de un viejo confundido que había tomado una decisión impulsiva en un momento de coraje, perjudicando a su propio hijo por una cuestión banal de redes sociales. Habló de mi edad avanzada, de las posibles limitaciones cognitivas, de cómo estaba siendo manipulado por Arlindo, un oportunista que aprovechó mi fragilidad. Cuando fue el turno del doctor Jerónimo hablar, fue directo al punto. Mostró el documento de 2010, explicando cómo eso probaba mi lucidez y preocupación con el destino del terreno, mucho antes de cualquier conflicto. Presentó capturas de pantalla de las redes sociales de Felipe y Patricia, destacando cómo planeaban usar el terreno para beneficiar solo a la familia de ella, desconsiderando completamente el valor sentimental e histórico de esa propiedad para mí. Pero el momento más impactante fue cuando el doctor Jerónimo pidió permiso para llamar a algunos testigos. El juez, inicialmente reacio, permitió que 3 personas hablaran brevemente. El primero fue don Antonio, de 75 años, que había trabajado conmigo en las obras del municipio en los años 90. Conozco a José desde hace más de 30 años, su señoría. Es el hombre más correcto que he encontrado en la construcción. Nunca se robó un bulto de cemento, nunca entregó trabajo mal hecho, nunca dejó de pagarle a un trabajador, aun cuando él mismo se quedaba sin nada. Su cabeza está mejor que la mía, con todo respeto. Enseguida habló Pedro, un joven de 28 años al que le había enseñado el oficio de albañil cuando salió de la cárcel y nadie quería darle trabajo. Don José me dio una oportunidad cuando nadie más la dio. Me enseñó todo lo que sé. Hoy tengo mi propio equipo. Mantengo a mi familia con dignidad. Si no hubiera sido por él creyendo en mí, tal vez habría vuelto al crimen. No solo está lúcido, es sabio. Por último, para mi sorpresa, el notario pidió hablar. El juez intrigado permitió. Su señoría, fui yo quien atendió a don José en los 2 momentos, cuando hizo la donación para el hijo y cuando la canceló días después. En ningún momento demostró cualquier confusión mental. En realidad, cuando canceló la donación, explicó sus razones de forma clara y coherente. Dijo que no podía premiar la ingratitud y la falta de respeto. Son valores, no señales de senilidad. El juez escuchaba todo atentamente, haciendo anotaciones. El abogado de Felipe trató de descalificar los testimonios, pero era visible que algo había cambiado en el ambiente de la sala. Cuando llegó mi turno de hablar, temblaba. No de miedo, sino de emoción. Miré a los ojos del juez y hablé desde el fondo del corazón. Su señoría, soy un hombre sencillo. No tengo estudios, no tengo riqueza. Todo lo que construí en la vida fue con estas manos callosas. El terreno que está en discusión es la única cosa material que tengo, pero más importante que él es mi dignidad. Un hombre puede perder todo, menos el respeto propio. No doné el terreno a Arlindo por confusión mental, lo doné por claridad moral, porque entendí que mi hijo no valora el sacrificio que hice por él toda la vida. Arlindo sí. Y si eso es locura, entonces tal vez necesitemos más locos en este mundo. Hubo un silencio en la sala cuando terminé. Vi a Felipe mirando hacia abajo, incapaz de sostener mi mirada. Patricia mantenía una expresión de desdén, pero parecía menos segura. El juez pidió un receso de 30 minutos para analizar los documentos y los testimonios. Salí al pasillo, donde fui recibido con palmaditas en la espalda y palabras de apoyo de mis colegas de profesión. Cuando volvimos a la sala, el juez ya había tomado su decisión. Con voz firme declaró: después de analizar cuidadosamente todas las evidencias presentadas, incluso el documento de 2010, que establece condiciones para la donación del terreno, no veo ninguna evidencia de incapacidad mental del señor José Valadez. Por el contrario, sus actos demuestran coherencia y consciencia. Por lo tanto, rechazo la solicitud de anulación de la donación hecha al señor Arlindo Pereira, quien permanece como legítimo propietario del inmueble. El abogado de Felipe trató de protestar, pero el juez continuó. Además,
condeno a la parte demandante al pago de las costas procesales y honorarios de abogado, y dejo registrado que acciones como esta, que intentan descalificar la capacidad mental de ancianos sin ninguna base sólida, apenas para atender intereses patrimoniales, merecen nuestra más vehemente reprobación. Era el final. Habíamos ganado. El terreno seguiría con Arlindo y mi dignidad estaba preservada ante los ojos de la ley. Cuando salimos de la sala, Felipe pasó junto a mí sin decir una palabra. Patricia, sin embargo, no pudo contenerse. Se va a arrepentir de esto, don José. Acaba de perder a su hijo para siempre. La miré con calma, sintiendo una paz que no sentía desde hace mucho tiempo. Mija, no se puede perder lo que ya estaba perdido. Solo espero que un día entiendan que hay cosas más valiosas que un pedazo de tierra. El suegro de Felipe, sorprendido con el resultado, intentó una última jugada. Don José, vamos a platicar en privado. Puedo hacer una oferta por el terreno, un valor muy arriba del mercado. Todos salen ganando. Arlindo respondió por mí. Ese terreno no está a la venta por ningún precio. Va a ser el hogar de mi familia y el lugar donde don José siempre tendrá una casa como se merece. Salimos del juzgado rodeados por mis colegas de trabajo. Alguien sugirió ir a una cantina cercana a celebrar la victoria. Por primera vez en mucho tiempo, acepté. Era bueno estar entre amigos, entre personas que me valoraban por lo que era, no por lo que tenía. Esa tarde, bebiendo una cerveza fría, rodeado de albañiles, peones y maestros de obras, entendí que familia no es apenas sangre, es respeto, es gratitud, es reconocimiento. Y yo había encontrado mi verdadera familia. Felipe y Patricia se mudaron de Guadalajara poco después. Supe que se fueron a Ciudad de México, donde su papá abrió una sucursal de la constructora. No intentaron más contacto. Era como si un capítulo de mi vida hubiera sido cerrado definitivamente. Arlindo, por otro lado, cumplió su promesa. Comenzó la construcción de una casa modesta, pero bonita, en el terreno. Todos los sábados y domingos yo estaba ahí dando opiniones, enseñando trucos del oficio que aprendí a lo largo de décadas. Era como revivir los sueños que un día tuve para mi propio hijo. Y así se hizo justicia, no por venganza, sino por el reconocimiento del valor. No del valor de la tierra, sino del valor del hombre que la guardó con tanto cariño por tantos años. Ya pasaron 5 años desde ese día en el juzgado. Estamos en agosto de 2025 ahora, y muchas cosas cambiaron en mi vida. La casa que Arlindo construyó en el terreno quedó lista en 2023. Una construcción sencilla, pero sólida y bonita. 3 recámaras, sala amplia, cocina grande como él quería, y un patio en el fondo donde su esposa, Mariana, plantó un árbol de guayaba y otro de naranja, que ya están dando frutos. Como prometió, hay una recámara solo para mí, no en el fondo, como yo había sugerido, sino al frente de la casa con ventana a la calle, para que esté pendiente del movimiento, dijo Arlindo. Acabé mudándome para acá el año pasado, cuando el doctor dijo que ya no debía vivir solo por causa de la presión alta y los dolores en la columna que están cada vez peores. Al principio resistí, nunca quise ser carga para nadie, pero Arlindo y Mariana insistieron tanto que acabé aceptando. Tienen 2 hijos pequeños, Pedro de 6 años y Teresa de 4. Sí, Teresa, en homenaje a mi difunta esposa. Eso me emocionó muchísimo cuando me contaron. Esas criaturas me tratan como abuelo. Pedro siempre está pidiendo que le cuente historias de las obras donde trabajé, y Teresita siempre trae dibujos que hace en la escuela para mostrarme. Abuelito José, hice un dibujo de tu casa. Así me llaman, Abuelito José. Y cada vez que escucho eso, siento un calor en el pecho, un consuelo que pensé que nunca más iba a sentir después de que Felipe salió de mi vida. Sobre Felipe no tuve más noticias directas por casi 3 años. Supe por conocidos en común que él y Patricia compraron un departamento en Ciudad de México, que su suegro abrió una sucursal de la constructora allá y lo puso como gerente. Parece que les estaba yendo bien en la vida, al menos en el aspecto material.
Pero el destino tiene esas cosas, ¿no? La vida da vueltas que uno ni se imagina. En enero de este año, recibí una carta, papel de carta de verdad, de esos que casi nadie usa más, con estampilla y todo. El remitente era de Ciudad de México, pero no tenía nombre, solo la dirección. Cuando la abrí, reconocí al instante la letra de Felipe, aún después de tanto tiempo. Papá, tardé mucho en crear valor para escribir esta carta. Tal vez ni quiera leerla y lo entendería, pero necesito al menos intentar. Construí una casa nueva aquí en Ciudad de México, grande, con alberca, asador, todo lo que el dinero puede comprar, pero nunca va a ser un hogar. Usted tenía razón. Una casa no se hace solo de ladrillos y cemento, se hace de respeto, de gratitud, de amor. Patricia me dejó hace 6 meses, se fue con un socio de su papá, se llevó la mitad de todo lo que teníamos. Irónico, ¿no? Ella que tanto despreció a usted por ser sencillo, acabó mostrando qué valores realmente tenía. Esta experiencia me hizo reflexionar mucho sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre cómo lo traté después de todo lo que hizo por mí, la ingratitud que demostré, la falta de respeto, la pena que sentía de sus manos callosas, cuando debería haber tenido orgullo de ellas, porque fue con esas manos que usted construyó mi futuro. No estoy pidiendo el terreno de vuelta, no estoy pidiendo nada material, solo quería que supiera que entendí la lección. Tarde, tal vez, pero entendí. Construí una casa nueva, pero nunca va a ser un hogar. Usted tenía razón, Felipe. Leí esa carta unas 10 veces. Después, como el libreto de mi vida ya había determinado, la guardé dentro de mi vieja Biblia, en la página del perdón. No respondí, no por coraje o resentimiento, sino porque algunas heridas necesitan tiempo para cicatrizar completamente y tal vez algunas nunca cicatricen totalmente. Le mostré la carta a Arlindo. Se quedó en silencio por un tiempo. Después dijo algo que me hizo pensar: Don José, el perdón no es para el otro, es para uno mismo. Nos libera, ¿sabe? Y tiene razón. Ya no cargo coraje de Felipe en el corazón, solo una tristeza por lo que podría haber sido y no fue, por el tiempo perdido, por las decisiones equivocadas. A veces en las tardes de domingo, cuando toda la familia está reunida en el patio, con los niños corriendo, la carne asada en las brasas, risas y pláticas, me pongo a pensar cómo sería si Felipe estuviera ahí también, si hubiera entendido antes el valor de la familia, de la gratitud, del respeto. Pero la vida sigue y me trajo bendiciones que no esperaba. Una familia postiza que me acogió no por lo que tenía, sino por lo que soy. Niños que me llaman abuelo sin ningún lazo de sangre. Respeto y consideración que no necesité comprar con un pedazo de tierra. El terreno que mi padre me dejó acabó cumpliendo su destino de una forma que nunca imaginé. Se volvió un hogar, sí, no para mi hijo de sangre, sino para un hijo que la vida me dio, y en ese proceso me enseñó una de las lecciones más valiosas de mi existencia. Familia no se define por el ADN, sino por el corazón. El otro día el pequeñito Pedro me preguntó por qué siempre me quedo viendo el horizonte cuando estoy sentado en el portal. Le respondí que estaba contemplando la vida, los caminos que nos lleva. ¿Y le gustan los caminos que lo trajeron, abuelito José? Sonreí y le pasé la mano por el cabello. Me gustan, sí, mijo. Fueron caminos difíciles a veces, con subidas empinadas y bajadas peligrosas, pero me trajeron hasta aquí, hasta ustedes, y eso hizo que todo valiera la pena. Si pudiera dejar un consejo después de 70 años vividos, sería este: valoren a quien los valora. Gratitud no es apenas decir gracias, es reconocer el sacrificio, es honrar el esfuerzo, es respetar la historia. Un terreno, una casa, un carro son apenas cosas pasajeras, reemplazables. Ya el respeto, la dignidad, el amor verdadero. Esos son los verdaderos bienes que debemos preservar a toda costa. Y si un día, quién sabe, Felipe toca la puerta de esta casa, va a encontrar a su padre con los brazos abiertos, no para borrar el pasado, porque eso es imposible,
sino para tal vez construir un futuro diferente. Porque si hay una cosa que aprendí construyendo casas toda la vida, es que siempre se puede empezar de nuevo, aun cuando los cimientos están tan valientes. Basta tener valor, las herramientas correctas y, principalmente, buenos compañeros de obra. La casa que Arlindo construyó en este terreno tal vez no sea la más lujosa de la colonia. No tiene alberca ni asador de última generación, pero tiene algo mucho más valioso. Tiene gratitud en cada ladrillo, tiene respeto en cada viga, tiene amor en cada detalle. Y eso, mis amigos, ningún dinero del mundo puede comprar. Me quedo pensando si mi padre allá arriba está viendo todo esto. Creo que sí. Y creo que está sonriendo, satisfecho de ver que ese pedacito de tierra que compró con tanto sacrificio acabó volviéndose mucho más que un terreno. Se volvió una lección de vida, una historia que atravesó generaciones. Las manos que levantaron paredes toda la vida ahora están arrugadas, temblorosas a veces, pero todavía sirven para acariciar la cabeza de los niños, para sostener un cafecito en el portal, para pasar las páginas de la Biblia, donde guardo la carta de mi hijo. Y eso es una bendición que agradezco todos los días. La ingratitud de Felipe me lastimó profundamente, es verdad, pero también me enseñó a valorar aún más a aquellos que demuestran gratitud sincera. Me enseñó que a veces necesitamos perder algo que amamos para ganar algo que realmente merecemos. Gracias por escucharme hasta aquí. Si les gustó, denle like y suscríbanse al canal. Quien vio hasta el final, comenten ahí abajo la palabra herencia. Y no dejen de ver las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla tienen dos que les van a gustar. Un abrazo de este viejo aquí.